Bueno, buenas tardes compañeros alumnos. A continuación vamos a ver el tema de prueba de hipótesis para la media de una población. Bien, definimos qué es una hipótesis. Se define como una declaración relativa a una población. En el análisis estadístico se establece una afirmación. Una hipótesis se recogen datos que posteriormente se utilizan para probar la aserción. Entonces, una hipótesis estadística se define como una afirmación relativa a un parámetro de la población. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Bueno, está basada en un procedimiento bajo una evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si esa hipótesis es una afirmación razonable. Para poder manejar el procedimiento para probar una hipótesis se manejan 4 pasos: plantear la hipótesis, calcular el estadístico, regla de decisión y la interpretación y conclusiones. Paso número 1, plantear la hipótesis. Son enunciados en los cuales nos van a apoyar nosotros para definir cada una de las dos hipótesis. Empezamos por la nula, y es un enunciado relativo al valor del parámetro poblacional y que está formulado con el fin de probar evidencia numérica. Se supone cierta e incluye siempre el signo igual. Aquí está, igual, mayor o igual que, menor o igual que. Y la otra afirmación, en este caso, se define como hipótesis alternativa, y es aquella que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, la que viene estando en la parte de arriba. Bien, si la hipótesis nula no se rechaza con base de los datos de la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera. En otras palabras, el hecho de no rechazar una hipótesis no prueba que la hipótesis nula sea verdadera, sino que no la rechazamos a la hipótesis nula. Para probar sin lugar a dudas que la hipótesis nula es verdadera, sería necesario conocer el parámetro poblacional, y para poderlo determinar tendríamos que probar, entrevistar o contar cada uno de los elementos de la población, y para esto pues sería difícil, ¿verdad? Y no resulta factible. Por lo tanto, la alternativa pues, consiste en tomar una muestra de la población. Y en eso pues podríamos caer en dos errores. El error tipo 1 que se define, 1, es cuando la hipótesis nula es verdadera y fue rechazada. Y el error tipo 2 es cuando se aceptó la hipótesis y es falsa, ¿no? Entonces podemos caer en cualquiera de esas dos situaciones. Bien. Vamos a manejar 3 pruebas, ¿no? Una sería unilateral, con la derecha, con la izquierda, y la otra sería bilateral, o sea, ambas colas, ¿no? Y en el paso 1, pues aquí podríamos definirlo, que es el planteamiento. Todo esto que estamos viendo aquí es el planteamiento. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y siempre tendríamos que iniciar con la hipótesis alternativa, que es lo que está sucediendo de acuerdo al problema, ¿no? Tenemos que definir, por ejemplo, si yo defino como la hipótesis nula, ¿sí? O más bien la hipótesis alternativa, la media poblacional es menor que, entonces la nula será la media poblacional mayor o igual que, y en este caso sería con la izquierda. Si manejo la hipótesis alternativa con la media poblacional mayor que y la hipótesis nula, la media poblacional menor o igual que, entonces manejaríamos con la derecha. Y si aparece con la hipótesis nula, la media poblacional igual, y la hipótesis alternativa, media poblacional diferente o distinta, serían ambas colas, ¿no? Entonces aquí debería estar coloreado en color oscuro esta área y esta área también. Y todo lo que está aquí en el centro pues debería de ser de este color, de color blanco, ¿no? Entonces son cualquiera de las 3 situaciones en las que nosotros podríamos caer, ¿no? Para poder evaluar un problema y ver qué es lo que está pasando. Paso número 2, calcular el estadístico. Tenemos 2 fórmulas que son muy similares, pero están basadas ¿en quién? En la desviación estándar de la población. Si la conocemos, utilizamos Z. Si no la conocemos, utilizamos T. ¿Sí? Pero el detalle es que si la muestra es mayor que 30 en esta situación, ¿sí? Entonces tendría que yo regresarme a Z, ¿verdad? Como lo hemos planteado anteriormente, en el caso del tema de estimación. Bien, el paso 3 se define como la regla de decisión. Es una afirmación sobre las condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquellas en las que no se rechaza. La región o área de rechazo define la ubicación de todos estos valores que son tan grandes o son tan pequeños de que la probabilidad de que ocurra en una hipótesis nula verdadera es muy remota. ¿Qué significa? De una manera sencilla, pues que el área de rechazo, ¿sí?, será tomada en cuenta, ¿sí?, para poder decir se rechazó la hipótesis nula.
y el área de aceptación se tomará en cuenta para decir la hipótesis nula se aceptó. Pero eso está basado en el paso número 2, que es calcular el estadístico, como lo vamos a ver ahorita en el primer ejercicio. Y aquí vemos las dos áreas, ¿no? Área de rechazo o región de rechazo, ¿sí? Debería estar de color oscuro. Y esta área que está de aquí a la izquierda es área de no rechazo o área de aceptación. Y este punto se define como el punto crítico, el punto que divide las dos áreas, rechazo y aceptación. Y el último paso es la interpretación, y este consiste en interpretar la información resultante ya calculando el estadístico de la prueba, y se compara con el valor crítico y se toma la decisión de rechazar o no a la hipótesis nula. Y la conclusión pues es lo que se va a concluir en cuanto a los resultados de la pregunta que venga en cada uno de los problemas, ¿no? Bien, vamos a ver el ejercicio número 1, y dice lo siguiente. La cadena de restaurantes McDonald's afirma que el tiempo de la espera de los clientes tiene una media de 3 minutos, con 1 minuto de desviación estándar. El Departamento de Aseguramiento de la Calidad encontró en una muestra de 50 clientes en McDonald's que el tiempo medio de espera es de 2.75 minutos, con un nivel de significancia de 5%. ¿Es posible concluir que el tiempo medio de espera es menor a 3 minutos? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Diríamos si es menor o no es menor, ¿no? Y el paso número 1 pues es plantear la hipótesis, y antes de plantearlo tenemos que sacar toda la información o los datos. Aquí está la media de la población, que son 3 minutos, es un dato que ya se conoce. Se obtuvo de una muestra de 50 clientes, una media de la muestra de 2.75 de esta muestra. Y esta desviación estándar es un valor que ya conocido también de 1 minuto, y el nivel de significancia nos están pidiendo que se va a manejar un 5%. Y aquí aparece la pregunta, que si el tiempo medio de espera es menor a 3 minutos. Si observamos de 3 a 2.75, podríamos decir que sí, pero eso no es suficiente. Tenemos que manejar la herramienta, ¿verdad? La herramienta para poder definir si es cierto que es menor o no es cierto que es menor. Y en este paso, pues sería el paso número 1, que es plantear la hipótesis. Todo esto que estamos observando es plantear la hipótesis. Y vemos, hubo una pregunta que si era 3 minutos, entonces empezamos a plantear de aquí, de este punto, donde dice la hipótesis nula, media poblacional menor a 3 minutos, y en la parte de arriba, donde está la hipótesis nula, será mayor o igual que 3 minutos. Ese es el planteamiento, es la parte medular o principal del problema, ¿no? Como lo hemos comentado anteriormente. Bien, paso 2, calcular el estadístico. El estadístico, aquí está la formulita, el modelo. ¿Sí? Metemos los datos de acuerdo a lo que ya tenemos anteriormente y nos da un valor de 1.76 negativo. Pero en nuestra campana, de acuerdo al nivel de significancia, ¿sí? Sacamos el valor de z que le corresponde al punto crítico, que en este caso fue 1.645, que este valor lo obtuvimos en la tabla. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos un comparativo. Este valor, vemos en qué área cae, si en el área de aceptación o en el área de rechazo. Y vemos que cae en el área de rechazo. Por lo tanto, en este momento ya sabemos qué le pasó a la hipótesis nula, que se rechaza. Y eso es lo que se ve básicamente en el paso 3, en la regla de decisión. Bueno, la hipótesis nula se acepta si cumple que z, el estadístico que calculamos, es mayor o igual que 1.645 negativo. Y la hipótesis nula se va a rechazar si se cumpla que z, el valor que calculamos, ¿sí?, es menor que 1.645. En este caso, esto fue lo que se cumplió, por lo tanto, se rechaza ¿quién? La hipótesis nula. El paso 4 es la interpretación y la conclusión. Interpretación. Se rechaza la hipótesis nula, dado que el estadístico z igual a menos 1.76 cae dentro del área de rechazo. Y se acepta la hipótesis alternativa con un nivel de significancia del 5%. Y se concluye que el tiempo medio de espera es menor a 3 minutos. ¿Por qué menor a 3 minutos? Bueno, porque si ustedes recuerdan, esto que estamos viendo aquí fue en el paso número 1. Entonces la hipótesis nula fue rechazada, aquí está, y la que se acepta fue la alternativa. ¿Qué dice aquí? Que la media poblacional es menor a 3 minutos. Y esto es lo que estamos definiendo, ¿verdad? O estamos concluyendo en este problema. Muy bien. Pasamos al ejercicio 2. Y nos dice lo siguiente. Una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos el año pasado muestra una vida promedio de 71.8 años. Suponga una desviación estándar poblacional de 8.9 años. Queremos probar si la vida media de hoy en día es mayor a 70 años con base en esa muestra.
utilizar un nivel de significancia del 5%. Entonces, en el paso 1, pues primeramente sacamos todos los datos, ¿sí? Aquí está la media de 70 años, es la que está partiendo. Se observaron 100 muertes y se obtuvo una media de 71.8 años en promedio de las personas que fallecen de estas 100. Y esta desviación estándar, pues es un valor que ya es conocido, que nos dicen, ¿verdad?, que ya se sabía, y con un nivel de significancia del 5%. Y la pregunta ¿es posible concluir que la vida de hoy es mayor a 70 años? Pues aquí vemos, ¿no? 70 a 71.8, diríamos que sí es mayor, pues sí, pero vamos a hacerle la prueba. Y estadística, mediante la prueba de hipótesis, para definir si es o no es mayor. Bien, como sabemos que es mayor, y esa es la pregunta, entonces planteamos desde la hipótesis alternativa. Media de la población es mayor que 70 años. En la hipótesis nula será la media de la población menor o igual que 70 años. Entonces, si observamos aquí este símbolo mayor que, entonces me indica que vamos a manejar en nuestra campana con la derecha. Aquí está. Calculando el estadístico con la fórmula, ¿sí?, metemos los datos y damos un valor de 2.02. Si nosotros comparamos este valor con el punto crítico, que viene siendo 1.645, volvemos a observar que este valor, ¿verdad?, cae en el área de rechazo, o es mayor que 1.645. Si nosotros quisiéramos que se aceptara la hipótesis nula, entonces este valor tendría que ser menor que, para que caiga en esta área que se llamaría aceptación. Pero ya en este momento nos damos cuenta que la hipótesis nula se rechazó. Bien, entonces en la regla de decisión planteamos lo siguiente. La hipótesis nula se acepta si cumple que z es menor o igual que 1.645, como lo dijimos ahorita. Y la hipótesis nula se rechaza si se cumple que z es mayor que 1.645, que este fue el caso. Esto fue lo que sucedió. Y en el último paso, interpretación y conclusión, dice, se interpreta, se rechaza la hipótesis nula, dado que el estadístico z igual a 2.02 cae dentro del área de rechazo, y se acepta la hipótesis alternativa, con un nivel de significancia del 5%. Y por lo tanto se concluye que el tiempo de vida es mayor a 70 años. ¿Por qué decimos que es mayor? Bueno, porque esta parte que estamos viendo aquí abajo fue el paso número 1. Y dijimos ahorita que quien se rechazaba, pues la hipótesis nula, ¿no? Esta es la que se rechaza, ¿sí? Esa es la que se rechaza y, ¿sí?, y la que se acepta, pues viene siendo esta. Aquí está. Hipótesis alternativa, se acepta. ¿Y qué dice aquí? La media de la población es mayor que 70 años. Aquí está. El promedio de vida es mayor de 70 años. Y así, de esa manera, nosotros podemos, ¿sí?, reformular y decir, pues, qué es lo que está realmente pasando, ¿no?, en esa pregunta que nos hace. Muy bien, pues por lo pronto es todo. Les voy a enviar un material de unos 3-4 ejercicios para que lo resuelvan, y están basados exactamente a este mismo procedimiento, ¿no?, donde van a utilizar el estadístico Z. Bien, seguimos en contacto y nos vemos pronto.